Los 4 principios básicos, como dije, del bloque ideológico, ahí le voy a pedir al Colo que miremos un poquito esto, son el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la ciudad y de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y la distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso de urbanización, ¿no? Esto, digamos, es una fuerte contradicción con el 8912. El 8912, además de ser una ley elitista, era una ley que prohibió los loteos populares y que puntualmente dejó afuera a 2/3 de la población de la provincia de Buenos Aires, afuera del mercado inmobiliario. ¿Por qué digo esto? Fíjense, la ley sale en el año, el decreto ley sale en el año 77, ¿y saben cuándo es el primer asentamiento? En el año 80. Es una respuesta clara de nuestra gente de una estrategia para conseguir la tierra por afuera de lo que es la legalidad, ¿sí? Pero que es absolutamente necesario y esencial para seguir viviendo. ¿Cuál es del sistema, digamos, la respuesta? En el año 81 se modifica el Código Penal y aparece el delito de usurpación. Por eso, el primer principio rector es que todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a la ciudad como derecho y a la vivienda. Esto es, no es una dádiva del Estado, es una cuestión que nosotros, ¿sí?, solamente por el hecho de ser y no por el hecho de tener, ¿sí?, nos corresponde. Este es un primer dato que hasta parece tonto, digamos, pero que el Estado, a través de una ley, reconozca que yo tengo derecho a vivir en la ciudad, para nosotros fue muy importante. Derecho a la ciudad y a la vivienda, ¿sí? Cuando hablamos de ciudad, no hablamos de la casa nada más. Hablamos de un lugar donde uno pueda desarrollar su historia. ¿Y esto qué implica? Implica que en ese lugar yo no solamente tengo que tener los servicios esenciales como agua, luz, gas, cloaca, sino que también tengo que tener los lugares de recreación que me corresponden. También tengo que tener escuelas primarias cerca. El transporte público tiene que entrar. Tengo que tener un hospital. Digo, lo mismo de lo que hoy goza una persona que vive a 10 cuadras del Obelisco, tiene que ocurrir en el fondo de Cuartel Quinto en un barrio de Moreno. Este es el desafío que tiene el Estado, ¿sí? Ese es el primer principio. El segundo, la función social de la propiedad. Digo, a ver, yo soy colorado pero no soy comunista, ¿sí? Y tampoco somos de avanzada porque atrasamos 60 años. La función social de la propiedad estaba en la Constitución del 49, ¿sí? En la Constitución peronista del 49 ya figuraba. Pero además se nos dice, no, la función social de la propiedad es una cuestión de, por ejemplo, países socialistas. ¿Saben qué países tienen incorporada la Constitución, en su Constitución, digamos, la función social de la propiedad? Francia, Alemania, algunos estados de Estados Unidos, Italia, digo, España, digo, y la lista sigue. A ver, podemos acusar de cualquier cosa a los alemanes, que nos ganaron la final del Mundial, lo que sea, pero no podemos decir que son comunistas. Y sin embargo, el artículo 7 de su Constitución dice, la propiedad obliga. Sí, una cosita ahí, Colo, que quiero... Esta construcción mítica de que la función social de la propiedad es un principio marxista es un oxímoron. O sea, no se puede explicar. No se puede explicar por una razón muy simple. El marxismo no reconoce la propiedad privada, con lo cual no le puede reconocer una función social. Es una imbecilidad que nos vende la derecha en este país, que construye un mito insólito, una cosa que no se puede cumplir. Primero. Segundo, la función social de la propiedad es un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. La verdad que en el Concilio Vaticano II a Marx yo no lo vi. No sé si faltó, no sé, digo, hay una cuestión, hay una construcción mítica de los sectores conservadores en nuestro país y en América Latina que es tremenda, que si uno no la desagrega, la trabaja, la verdad es que se la come. Digo, la verdad es que se la come. ¿De dónde sacamos de que el marxismo es parte de la función social de la propiedad cuando el marxismo no reconoce la propiedad privada? La función social de la propiedad es de alguna manera
el articulador de la tensión entre el derecho individual de propiedad y los derechos colectivos como el derecho a la vivienda, el derecho al ambiente sano, etcétera, etcétera. Es decir, no hay posibilidad de cumplir el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente, etcétera, etcétera, si no hay límites concretos al derecho, al ejercicio del derecho absoluto de propiedad. La función social de la propiedad no es otra cosa que un derecho colectivo que tenemos nosotros, que es más importante que el derecho individual de cada uno. Por eso yo no puedo poner una ventana en una medianera, por eso no puedo tener explosivos en mi casa porque puede volar toda la manzana. Digo, son cuestiones de sentido común, ¿sí? Son lo que se conoce en el código como las restricciones y los límites al dominio. Dentro de eso, uno de esos límites tiene que ver con el uso generalizado, que es más importante que el derecho individual de cada uno. El uso colectivo generalizado, ¿sí?, es más importante que el derecho individual. Yo tengo que cuidar, con lo que yo hago, de todos los que me rodean. Porque para eso vivo en sociedad, digo, ¿sí? El tercer punto sí es el más revolucionario y es el más complicado de todos. Porque la gestión democrática de la ciudad implica que quien intervenga en un barrio o quien intervenga en una determinada localidad se va a tener que sentar en una mesa, lo va a tener que explicar y lo va a tener que consensuar con la gente que vive en el barrio. Este es un punto clave. Hasta ahora las políticas eran políticas públicas que podía bajar el municipio, la provincia, una ONG, digo, un sindicato, lo que fuera, que venían cerradas. Y en el barrio se necesitaba un jardín maternal, pero había plata para una salita. Entonces le hacían una salita, pero resulta que a 2 cuadras teníamos un hospital, pero le hacían una salita porque había plata para la salita. ¿Sí? Digo, a partir de ahora se acabó eso. A partir de ahora se tienen que sentar con el barrio y decir, che, mirá, nosotros que formamos parte de las políticas públicas tenemos esta batería de posibilidades y ustedes, ¿qué es lo que ustedes ven como prioridad para su barrio? Por último, la distribución equitativa de los costos y beneficios en el proceso de urbanización. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que, digamos, todos tienen que colaborar para que los procesos de urbanización se lleven a cabo. Que nada es gratis y que mientras vivamos en un sistema capitalista vamos a tener que seguir aportando. Ahora, aportemos todos de acuerdo a lo que tenemos. El que tiene menos aporta menos y el que tiene más aporta más. Y la otra cosa importante que me parece que tiene estos principios básicos es instituir la función pública del urbanismo. El urbanismo no está para garantizar la renta inmobiliaria de los desarrolladores, de ninguna manera. El urbanismo está para garantizar la defensa y los derechos de los intereses colectivos. Luego, si hay renta inmobiliaria, etcétera, etcétera, es harina de otro costal. Lo digo muy expresamente porque el resto de las políticas universales tienen un concepto completamente diferente. En la educación, ¿cuál es la principal función que tiene el Estado? Garantizar el acceso a la educación libre y gratuita de toda la población. Luego, ¿hay escuelas privadas? Sí, las hay. ¿Están mal? No, qué sé yo. Digo, pero no es mi principal función como Estado, garantizarle la renta a las escuelas privadas o a las universidades privadas. En la educación, en la salud, ¿cómo es? Exactamente igual. La función principal del Estado es garantizar el acceso universal y gratuito a ese bien público que es la salud. Luego, ¿hay clínicas privadas, etcétera? Sí. Pero no es mi principal función garantizarle la renta a las clínicas. En la vivienda y en el suelo pasa exactamente lo contrario. Es más, los intendentes se pelean por ir a las convenciones de los desarrolladores para mostrarle lo bien que hicieron los deberes para que la renta inmobiliaria aumente. Digamos, se matan por estar en las convenciones de los inmobiliarios, se cambian el factor de la cosa. Y hay una sentencia clara en la ley de que el urbanismo es una función pública destinada a garantizar antes que cualquier otra cosa la defensa y los derechos de los intereses colectivos.